Buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí en Mujer Express. Ustedes saben, siempre con ganas de platicar, de curiosear, de hacer preguntas con grandes invitados. Te cuento que las emociones nos sirven y cada una tiene una función fundamental en todas las personas. Están hechas para algo. Así que ahora queremos quitarles la etiqueta de que son malas y queremos ofrecerles a todos ustedes una opción de cómo usar positivamente esas emociones que pueden ser un poco desagradables, pero nos pueden ayudar muchísimo a levantar esa creatividad. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de este día. Ruth, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Gaby, encantada nuevamente de estar con ustedes, sobre todo con un tema que creo que muchísimas personas se van a identificar, porque ¿quién no atraviesa emociones? Y como tú bien dices, es un momento sumamente adecuado para quitarle esa etiqueta de emoción negativa o de repente etiquetarlo como emoción positiva, porque todas, en definitiva, tienen una función. Totalmente. Gracias, como siempre, por darnos un poco de tu tiempo, Ruth. Y nuestro amigo en Mujer Express, nuestro amigo de cuarentena, que la verdad se ha vuelto una parte fundamental de nuestras pláticas. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy divertido con el concepto de amigo de cuarentena. Eso que la cuarentena te dejó en pantalla, tener que compartir el programa, ni modo. Muy bien. Una gran experiencia, la verdad. Siempre dos cabezas piensan mejor que una, y de repente que creo que sí podemos dar mucha más información y perspectiva con respecto a estos temas. Así que vamos a arrancar, Ruth. El propósito de este programa es poder entender primero la función que tienen estas emociones negativas en nosotros, el enojo, el miedo, la vergüenza, que usualmente queremos evitarlas a toda costa, pero son reales, viven con nosotros, duermen con nosotros, comen con nosotros. Entonces ya es hora que vayamos entendiendo para qué están ahí. Definitivamente, y es que una de las mayores funciones que tienen estas emociones que nosotros etiquetamos como emociones negativas es la de protección, porque obviamente todos nacimos con ese instinto de supervivencia, de que no nos causen daño, de cuidarnos para no llegar a estar dañados. Y para esto quiero hacer brevemente un resumen de una metáfora para que podamos todos entender lo que es una emoción. Hagamos de cuenta y caso de que todos vivimos en la cúspide de una cima en donde es muy difícil llegar, y todos los días nos visita un mensajero. Este mensajero nosotros podemos percibir si trae buenas noticias, si viene vestido, por ejemplo, de un color azul y el paquete que nos va a entregar es de color azul. De lo contrario, cuando vamos a recibir malas noticias, vemos que ese paquete es rojo. ¿Y qué hacemos generalmente cuando vemos que el paquete es azul? Abrimos sin ningún problema, es más, estamos esperando que nos den ese mensaje, que generalmente puede ser en noticias positivas como tranquilidad, paz, alegría, felicidad, etc. Pero que eso nos solemos esconder, porque sabemos que a lo mejor es tristeza, enojo, desmotivación, incertidumbre, etc. Y como no le queremos abrir de repente al mensajero, generalmente el mensajero va apilando estas emociones, estos paquetes que se supone que nos tiene que entregar, lo va obviamente agrupando fuera de nuestra casa hasta que llega al punto que llega a tapar nuestras ventanas, y la luz obviamente ya no entra como antes. O incluso si este mensajero llega muy cansado porque de estar subiendo y bajando todos los días esa cima y que no le abramos, de repente puede llegar a tirarnos el paquete para que lo recibamos, porque su única función es que nosotros recibamos esas emociones, ese paquete disfrazado. Entonces, si nosotros no abrimos, generalmente en algún momento este mensajero va a romper una ventana con ese paquete, porque nosotros obviamente nos bloqueamos para recibirlo de una manera sana. Y lo que hacemos es que esas emociones negativas, ya haciendo la analogía, se vayan acumulando, y obviamente después se nos va haciendo muy difícil salir, porque cuando queremos salir hay que apartar demasiadas cosas, y lo mismo sucede con las emociones. Cuando nos damos cuenta de que estamos rodeados de todas esas emociones negativas que no quisimos, obviamente, canalizar, que no quisimos recibir en un determinado momento, es muy difícil poder salir a la luz. Entonces ahí es que obviamente tenemos que caer en cuenta que toda emoción que viene a nuestras vidas tiene una función, y es importantísimo saber identificarlas. ¿Para qué? Para que de repente, si nosotros la recibimos, obviamente lo único que tenemos que hacer con las emociones cuando el mensajero nos dé este paquete es abrirla y obviamente botar el envoltorio, y únicamente nuestra función es abrirla. ¿A qué me refiero? Hay cosas que como seres humanos no podemos controlar.
muchas veces el contenido de este paquete llamado emoción negativa no lo vamos a poder controlar. Lo único que tenemos que hacer es saber que está ahí, saber recibirlo, porque no depende de nosotros el que eso tenga una respuesta positiva o favorable. Entonces, lo más importante, como tal vez para iniciar este tema, es aprender a recibir las emociones, independientemente del contexto que nosotros creamos, si son negativas o positivas, como tú decías, tratar de quitar esa etiqueta, porque de lo contrario, cuando querramos salir a la luz, va a ser bien difícil tratar de apartar todos esos paquetes que por años, muchas veces, hemos venido acumulando. Entonces, una de las maneras de tratar de canalizar todas esas emociones, cuando ya vemos que son demasiadas las que hemos ido acumulando, también puede ser obviamente el arte, como otras opciones que vamos a ir platicando más adelante para poder canalizar y manejar las emociones que vamos experimentando. Me llamó muchísimo la atención eso de canalizar las emociones a través de la creatividad y a través del arte, porque creo que no hay un mejor conductor de las emociones, pero creo que en general debemos también evitar caer en ciertas trampas, en ciertos clichés a la hora de adoptar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque creo que estamos como muy enamorados de la imagen del artista sufrido, ¿no? Del artista que muere por su arte, y no, para ser creativo o para hacer arte no hay necesidad ni de sufrir en demasía ni de morir en nombre de su arte, ¿verdad? Algunos lo han hecho, pero eso ya son leyendas del arte y no tenemos por qué emularlos. No nos vamos a cortar una oreja o no nos vamos a morir de neumonía, ¿no? Pero sí es una forma de poder volcar esos sentimientos negativos, y no solo tiene que ser a través de la pintura o a través del dibujo o a través de la música. Hay 1000 formas de las cuales nosotros podemos ser creativos. Sí, y es que en definitiva cuando hablamos de arte, yo creo que, como bien decía José Manuel, estamos todos ante la idea de algo estético, como una escultura, una pintura, etcétera, cuando en realidad el arte es como aquella actividad humana en donde al hombre se le permite desarrollarse y evolucionar ante una actividad que obviamente se va perfeccionando mediante la práctica. Puede ser un deporte, una habilidad musical, por ejemplo, así como pudiéramos enumerar muchísimas cosas, toma de fotografía, tocar algún instrumento, etcétera, sino que la clave acá es que para un manejo adecuado de emociones, lo primero que se tiene que hacer es identificarlo, luego comprenderlas y luego, lo más importante, canalizarlo. Y ahí es donde viene tal vez entrando el tema de la importancia de, por ejemplo, el manejo de las emociones a través de, y lo complementamos de la manera en que mejor nos parezca a nosotros, dependiendo la habilidad de repente que nosotros tengamos, sobre todo porque ahorita en este tiempo de aislamiento, distanciamiento social, creo que ha sido también bastante oportuno para que descubramos algunas capacidades que a lo mejor de otra manera no nos hubiéramos dado cuenta que teníamos. Claro, Ruth, ahora te cuento. Algo que me inspiró mucho a hablar de este tema estaba leyendo mucho acerca de las emociones también que llamamos negativas, como el enojo, sobre todo, y la tristeza, y me topé con un estudio muy interesante que hablaba sobre la concepción que tienen las personas de que en mi mejor estado, en mi 100, en mi felicidad, en mi completa plenitud, es cuando yo soy más creativo. Y cuando estoy enojado, cuando estoy triste, yo no funciono y yo no hago nada mientras esté en esos estados. Claro, cada quien sabe cómo tiene que pasar, si alguien está demasiado enojado tiene que alejarse, totalmente. Pero sabemos que el enojo, especialmente si estás pasando por una situación complicada, no se va a ir de un día para otro, vas a tener picos. Pero en este estudio hablaba sobre cómo realmente el enojo y la tristeza son aliados muy interesantes a la hora de ser creativos. Realmente tienen la capacidad de despertar nuestra creatividad, a lo contrario de lo que podríamos pensar, y que solo los estados buenos o felices pueden darnos. Entonces ahora te hago esa pregunta a ti. Leí mucho al respecto, pero no es lo mismo que hablar con un profesional y realmente poder conversarlo y callar estas dudas en mi cabeza, de decir realmente cómo funciona el hecho de que estas emociones me puedan a mí realmente hacer más creativo. Interesantísimo ese punto, Gaby, y qué bueno que lo traes a colación,
porque aquí lo que cabe rescatar es que generalmente las personas que se ven afectadas en términos creativos cuando experimentan sensaciones negativas son aquellas personas que a lo mejor no tienen un concepto de autoconocimiento definido. ¿Por qué? Yo creo que a todos de repente nos ha pasado, y bueno, yo he visto de repente muchísimos casos, no necesariamente clínicos, sino que de repente en personas que conozco, como amigos, etcétera, de que una situación negativa ha sido propulsor para desarrollarse en algo. Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, de algún familiar de papá o de mamá ha hecho en ellos tener muchísimas más ganas para alcanzar los sueños o aquellas cosas que quedaron pendientes. Y aquí entra un tema crucial, que es el autoconocimiento. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si de repente yo sé que disfruto algún tipo de actividad, obviamente voy a tratar de la función del enojo, de la tristeza, obviamente va a ser buscar como ese tipo de reconocimiento o tratar de buscar una sensación positiva, algo que me aporte a mí. Entonces inconscientemente yo voy a recurrir a algo que me dé esa fuente de alimentación, y por eso es que funciona como propulsor este tipo. Pero antes de eso, antes de que funcione como propulsor, yo tengo que saber qué es lo que me gusta, y ahí es la importancia del autoconocimiento. Completamente acertado el comentario que haces, solamente que sí, lo amarro bastante con que es importantísimo tener el autoconocimiento, porque si yo no sé que soy buena para algo, realmente, o sea, yo no voy a caer en esa actividad y la voy a buscar perfeccionar, sino que únicamente va a quedar así como que muy, muy a la deriva, eso, y obviamente no voy a tener una fuente de alimentación que me esté dando reconocimiento y satisfacción. Ok, cuando yo estoy experimentando estas emociones negativas, estamos hablando de cómo poder usar estas emociones, sobre todo cómo usarlas para aquellas cosas que nos gustan, y entender que no es un impedimento una emoción negativa para uno poder hacer un trabajo creativo. Pero ahora, ¿cómo diferencio la distracción de la canalización de una emoción? Porque la distracción, yo, Gabriel, lo entiendo como quiero olvidarme, entonces veo televisión, hago eso porque no quiero sentirme mal, pero estoy haciendo algo que me gusta, probablemente, ya sea que estoy invirtiendo tiempo en un videojuego, en una serie, digamos que podría interpretarlo como cabe dentro del marco de estar haciendo algo que me gusta. Pero yo, Gabriela, veo todos estos medios como una distracción de lo que me está ocurriendo, no una canalización, que la canalización es el hecho de realmente trabajarla y expulsar esta emoción de alguna forma. ¿Cómo diferencio esos dos conceptos? Buenísima pregunta, Gaby. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para los televidentes, y es por medio de la consecuencia emocional que produzca en mí esa actividad. ¿A qué me refiero? Si es únicamente por distracción, el malestar emocional va a persistir y va a estar ahí. Y al contrario de disminuir, va a ir creciendo, creciendo, creciendo con ese efecto bola de nieve, o de repente con esa metáfora de que se van a ir acumulando los paquetes porque no queremos enfrentarlos. Entonces, obviamente, la consecuencia emocional va a ser negativa, va a ser frustrante, no voy a tener ningún efecto positivo, es decir, ni que baje mi nivel de estrés, ni que baje de repente la desconfianza o el malestar emocional que yo puedo tener. Por el contrario, si yo la canalizo, lo que estoy buscando es acrecentar emociones positivas, acrecentar sensaciones de satisfacción, de conexión, de confianza en mí mismo. Entonces yo creo que es clave ver y guiarse por la respuesta emocional, por la consecuencia emocional que voy teniendo cuando realizo ese tipo de actividades. Distracción, la emoción negativa va a aumentar. Canalización va a disminuir. ¿Por qué? Porque voy a estar concentrado en perfeccionar la actividad que estoy realizando, ya sea de repente pintura, tocar algún instrumento musical, la práctica de algún deporte, cualquier que sea la actividad en lo que yo me sienta bien, voy a aumentar mi autoestima y obviamente voy a tener una mayor sensación de satisfacción para mí misma. Ok, perfecto. Sí, creo que es realmente un parámetro muy justo, muy claro sobre todo, porque, hombre, si voy a sentirme mal y voy a subir a ver televisión y me voy a seguir sintiendo mal, no tiene mayor caso, simplemente me estoy haciendo el loco y estoy girando alrededor, ¿no? Yo quisiera compartir con la gente un caso que precisamente lo hablábamos con Ruth antes de comenzar a grabar. Ella practica fotografía y el día de ayer subió una foto
una foto que había tomado, y las reacciones fueron encontradas, y esto me gustaría tocarlo porque realmente la reacción a la creatividad y la reacción al arte es muy subjetiva, es muy personal. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, si nos puedes mostrar la foto estaría genial también. A ver, vamos a buscar la foto, pero en sí me dio por hacer como una cierta clase de experimento, por decirlo así, para ver qué era qué sentimiento evocaba una fotografía, para saber qué cosas podía despertar en las demás personas simplemente el exponer una fotografía. Por acá quiero ver si se logra ver. Acá consiste en tener papel en que se está como rompiendo acá, que tiene las llamas que se logran apreciar. Y obviamente las respuestas recibidas fueron de diferente, variaron bastante, en el sentido de que cada quien percibía algo diferente, y eso es algo que de repente tenemos que tener en cuenta, porque las personas van a hablar también de acuerdo a su realidad. De repente me encontraba yo con respuestas que no se me hubieran cruzado por la mente. La pregunta que yo hacía con esta fotografía era ¿qué título le pondrías a esta imagen y qué representa para ti? Obtuve respuestas desde que representaba liberación, sanación de heridas, dejar el pasado atrás, comenzar algún camino nuevo, hasta de repente respuestas un poco risibles, pero sí es bastante importante que de repente por medio de tratar de evidenciar algún estado, algún tipo de arte, puede llegar a evocar diferentes tipos de respuestas emocionales que obviamente van a variar muchísimo de acuerdo a los criterios personales que cada quien tenga. Me imagino que pues tú hiciste obviamente por iniciativa tuya, porque te generó satisfacción ver las respuestas, encima de que te encanta la fotografía, tomas unas fotos fantásticas, por ejemplo las que tomas de la luna son bellísimas. Entonces este es un gran ejemplo de cómo tú, me imagino que cuando te encuentras, porque aunque tú eres psicóloga, los psicólogos también sienten todas esas cosas que todas las otras personas sienten. Tú llegas a momentos en los que te sientes enojada, frustrada, triste incluso, y no sé si para ti la fotografía es un medio para poder canalizar. Definitivamente, y es una parte de que yo aconsejo muchísimo llegar a identificar, y sobre todo en este tema yo creo que es importante retomarlo, actividades estabilizadoras, como yo las llamo, actividades estabilizadoras ante situaciones que de repente nos pueden obviamente mover un poco el piso y llegar a tener, tú como dices, esas sensaciones o esas emociones negativas. Yo creo que es importantísimo tener un listado, pero para eso hay que llegar también a un autoconocimiento de saber en qué cosas son las que yo me siento segura, me siento satisfecha. Entre algunas de las actividades que yo tengo, bueno, obviamente la fotografía, últimamente he empezado de repente a pintar, cosas para las que yo no tenía tal vez práctica en sí, pero ahí llegué a ver lo importante que es este tema, porque lo hice por iniciativa propia, a mí no me estresó para nada. En el primer intento me salió el primer cuadro, lo que quiere decir que, bueno, a lo mejor como estaba emocionada, ilusionada por realizar tal vez, o sea, como un primer cuadro, para mí no significó para nada un estresor, sino que lo disfruté. Yo estaba ansiosa, de repente viendo como, bueno, ya van a ser las 12, ya voy a terminar de trabajar. Fue un día sábado que yo empecé con esto, entonces estaba con esa ansiedad, pero positiva, con esa emoción, mejor dicho, de llegar a realizar esto. Entonces, obviamente ahorita ya es parte de un bagaje que yo tengo. Bueno, esto también me funciona para canalizar el estrés. Me gusta tocar guitarra también, y ahí viene también la cuestión de comparación, o sea, la práctica es lo que uno va definiendo y tratar de encontrar algo que a uno no le estrese, porque si de repente lo va a hacer como por obligación o por esa situación de que no, es que me tiene que salir súper bien, obviamente uno cae en que le va a estresar muchísimo más. Que la fotografía, claro, y todo esto sí son cuestiones que ayudan muchísimo. Entonces también para ustedes que de repente se encuentran lidiando con emociones negativas, sobre todo en este tiempo, que yo creo que nadie está exento de experimentarlas, traten de buscar actividades estabilizadoras, actividades que les produzcan satisfacción y que les brinden seguridad en sí mismos.
esa parte me encanta como mensaje principal para este día, Ruth, y yo sé que por eso escogemos a la persona correcta para que nos transmita Siempre queremos dejar un aprendizaje, y me parece que lo que tú acabas de decir es el aprendizaje principal de este día. Que no querramos evadir, no querramos esconder ni cancelar nuestras emociones negativas. Por todo lo contrario, usémoslas, canalicémoslas, vivámoslas, pero no a costa de distracciones, no a costa de cancelar mis pensamientos y solo meterme en una serie o en algo que me haga olvidar. A veces, claro, es necesario para poder recuperar la calma, pero es mucho mejor invertir tu tiempo en una actividad de valor, como dice Ruth, una actividad que te traiga confianza, que te traiga satisfacción, en algo en que tú estés involucrado como ser humano y que te traiga algo de regreso. Y sabemos muy bien todos qué tipo de actividades en nuestra vida significan eso, o si no lo sabemos, es momento de averiguarlo, porque nada más lindo que poder perderte en algo que realmente te guste, que disfrutes, en lo que puedas ir mejorando poco a poco. Pero sí, las emociones negativas están ahí para protegerte, pero lo más importante es que tú las escuches, que les prestes atención, y que si están sucediendo constantemente es por algo. Hay algo en lo que tenemos que prestar atención. Tenemos que abrir esas cajitas que no hemos querido abrir de repente, que nos ha llevado el repartidor. Y para todos tiene nombre eso. Pero no hay que huir de lo que traen, y vamos a canalizarlo. Encuentra eso que te puede ayudar a estabilizarte, para ayudarte a pensar con cabeza fría y resolver el problema. Porque no hay que olvidarnos, no solamente hay que canalizar. Si es algo que hay que resolver, pues tenemos que ir a agarrar fuerzas, nos estabilizamos, nos damos esta palmadita, pero hay que regresar a la cancha a resolver ese problema, porque si no lo resolvemos, él va a seguir llegando. Y algo sumamente importante, no olvidemos que antes de canalizar debemos pasar por la identificación de lo que estoy sintiendo y de comprender también la emoción. ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cuál es la función que esta emoción está trayendo en mi vida? Si no pasamos por esos dos pasos, nos vamos a saltar directamente a la distracción en lugar de llegar a la canalización. Entonces es súper importante tener la identificación y comprensión de las emociones antes de pasar a una actividad que me permita desarrollar en mí mayor confianza. Y creo que ese es un momento muy interesante de la historia, porque usted puede encontrar cualquier tipo de actividad creativa o artística que desee desarrollar en muchísimas plataformas digitales. Y realmente ya no hay un pretexto para decir, es que no tengo un profesor de dibujo, es que no tengo un profesor de tal cosa, es que no tengo... Todo el conocimiento está al alcance de su mano. Lo único que se necesita es disciplina y ganas. Y eso no se lo puede dar ninguna computadora, eso no se lo puede dar absolutamente nada. Si usted quiere mejorar en algo, ya sea resolviendo sus problemas o en un tipo de actividad artística, disciplina. Por supuesto. Y bueno, con esto concluimos este día, un gran mensaje de crecimiento y sobre todo de coraje, porque se requiere de mucho coraje y valentía agarrar esas emociones y realmente tomarte el tiempo de entenderlas y hacer los cambios necesarios y por supuesto de poder desahogarte. Así que gracias infinitas, Ruth, como siempre disfrutamos tanto esas pláticas contigo, una gran profesional que admiramos muchísimo, así que te deseamos muchísimos éxitos, continúa tu gran trabajo y nos vemos muy pronto. José Manuel, también muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran saludito hasta casa, que se encuentre muy, muy bien y nos vemos la próxima. Así que Ruth, José Manuel, nos vemos, nuestro bello público. Un besito hasta casita y a cuidarse ahora más que nunca.